Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... El patrimonio. El patrimonio del banco, lo que los socios del banco aportaron, pusieron para proteger la solvencia de la entidad ante esas pérdidas inesperadas. Entonces, ese riesgo de crédito que se protege vía estimaciones y vía capital es el riesgo más importante. Pero hay otros riesgos. Está también el riesgo de mercado, que es la posibilidad de que por variaciones de precio en los títulos en los que tradicionalmente, típicamente invierten las entidades, por variaciones en el precio de esos títulos que están disponibles para la venta, para ser transados por la entidad, comprados y vendidos, por pérdidas en el precio de esos títulos también haya un efecto negativo en el balance y en el estado de resultados de la entidad financiera. Entonces, ese riesgo de mercado tiende a ser otro riesgo importante. Están también los riesgos operacionales. Perdón que te interrumpa ahí, también el riesgo de mercado, tipo de cambio. El riesgo cambiario tiene que ver mucho con la estructura del balance del banco. ¿Por qué? Bueno, porque los bancos pueden tener posiciones totalmente calzadas de activos y pasivos, digamos en dólares, en cuyo caso movimientos del tipo de cambio no afectan el estado de resultados, pero sí afectan el balance de la entidad, o pueden tener posiciones largas, más activos que pasivos en dólares, y ahí el movimiento, el efecto sobre el balance va a depender también de la proporción del activo en dólares al activo total. Recientemente, el Banco Central y la Superintendencia emitieron una disposición en que le piden a las entidades llevar su posición en moneda extranjera, esa posición larga, con respecto al patrimonio, de manera que sea igual al activo en dólares sobre el activo total. Eso lo que permite al banco es inmunizar su solvencia, es decir, sube o baja el tipo de cambio, el efecto en la adecuación de capital, es decir, en la suficiencia del patrimonio de la entidad es neutro, se neutraliza. Sí quedan un poco más expuestos a movimientos en el estado de resultados, es decir, a tener ganancias o pérdidas por ese movimiento del tipo de cambio. Eso es lo que se denomina el riesgo cambiario de una entidad financiera, que también es un riesgo, sobre todo en una economía tan dolarizada como la costarricense, es un riesgo muy relevante. Están también los riesgos operacionales, que son los riesgos relativos a todos los sistemas, procedimientos que utiliza la entidad financiera, temas tecnológicos, demandas, por ejemplo, legales. El riesgo legal, el riesgo de sufrir demandas de los clientes por alguna razón, algún problema que tuvieron, todo ese tipo de riesgos operativos. Fraudes, por supuesto, que se han puesto un poco de moda lamentablemente. Sabemos que hay gente que incita a las personas a darles las claves, por ejemplo, de sus sistemas digitales bancarios, y entonces se exponen a fraudes. Bueno, si esas personas deciden demandar al banco en razón de esas pérdidas, pues entonces el banco incurre en un riesgo legal que se considera un riesgo operacional también. Las multas por incumplimientos de control de lavado de dinero. Exactamente. Todos los temas de... Bueno, hay un riesgo de reputación, por ejemplo, que es un riesgo muy importante, que de alguna manera se liga bastante con temas de cumplimiento, ¿verdad? Los bancos viven de la confianza de la gente, porque como habíamos dicho al inicio, dependen mucho de las captaciones del público para trabajar dando crédito. Esas captaciones del público se pueden ver afectadas por temas de imagen. Nada peor le puede ocurrir a un banco que se filtre algún depósito indebido de alguien que pretenda lavar activos, que son activos de dudosa procedencia, ¿verdad? Típicamente narcotráfico, evasión fiscal, trata de blancas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que produce dinero y que los delincuentes tratan de lavar, que lo que significa es pasarlo por un banco para legitimar esos recursos, como si fueran recursos sanos y buenos. Bueno, eso expone a las entidades de no tener los controles suficientes
a un riesgo de imagen que se traduce en ese riesgo de reputación del que estaba hablando, que es muy serio porque puede hacerlos perder la confianza de ese público inversionista. Entonces, ese es otro riesgo muy, muy importante. Básicamente, esos son 4 tipos de riesgo que incluso se utilizan para medir la solvencia de las entidades. Es decir, el capital de un banco tiene que soportar la posible materialización de esos 4 tipos de riesgo en la fórmula de adecuación de capital que típicamente se utiliza para medir esa solvencia. Muy bien, hemos estado con don Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras, profundizando más sobre la gestión que hacen las entidades que supervisa la SUGEF en el manejo de riesgos que ya nos explicaba él, los riesgos de crédito, los riesgos de mercado, los riesgos operativos y los riesgos reputacionales. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.